Ok, bueno, pues ahí está el sonidito y bueno, pues vamos a comenzar nuestra enseñanza, nuestra parashat. Y hoy vamos a conocer algo, creo yo, un poco diferente y de entenderlo, vamos a ser grandes en esta tierra por la mano de Adonai. Parashat Vayera, así como se escucha, Vayera. Parashat Vayera significa Él apareció. Él apareció. Está en Génesis 18:1 al 22:24. Espero me escuchen todos bien, porque hoy voy a revelarles algo de cómo poner a los ángeles a tu disposición, cómo hacerlos que te obedezcan. Entonces, en esta parashat, mis hermanos, Génesis 18:1 hasta el 22:24. Te doy la primera leyá que está del 18:1 al 14. Y como saben, no nos vamos a meter a ella. Hasta el libro de Éxodo comenzamos con la segunda leyá. 18:1 al 14 es la primera leyá o lectura, ponle como gustes. Y la segunda lectura, la segunda aliyá, está del 18:15 al 33. ¿De qué nos habla esta porción, mis hermanos? Nos habla de aquel principal mensajero de los tres ángeles. Espero hayan leído la parashá. Uno de estos tres mensajeros da la noticia del nacimiento del hijo de la promesa, Abraham, de parte del Eterno, o que Hashem había hecho a Abraham, y también lo que estaba planeado contra Sodoma y Gomorra. Esto es lo que le revela los ángeles a Abraham. Mis hermanos, como un buen sádic, Abraham intercede por estas ciudades de Sodoma y Gomorra hasta su destrucción, hasta que su destrucción fue inevitable. Abraham le argumenta o platica con el Eterno, y le dice: Señor, si hubiera 50 justos en esas ciudades, no las destruyas. Hashem le dice: ok, por esos 50 justos, por amor a ellos, no la voy a destruir. Total de que se va a 45, se va a 40, se va a 30, se va a 20, luego por último se va a 10 y le dice: por amor a esos 10 justos no voy a destruir Sodoma y Gomorra si los hubiera. Ahorita conocemos la historia, que el último pues salvó nada más algunos, con Lot, sus dos hijas, su esposa, que el último su esposa también pereció, pero Abraham, como un buen justo, mis hermanos, intercedió por estas ciudades. De eso más o menos nos habla esta porción de cómo un buen sádic siempre interviene a favor de los demás. No importa qué tanto pecado tengan, no importa qué tan bajo han caído, mis hermanos, su trabajo y mi trabajo es orar por los demás y tratar de siempre pensar el bien mientras no afecte tu entorno, ni tu vida, ni tus hijos, por supuesto. Una vez que la situación afecte tu corazón, tu alma, tus hijos, pues salte de ahí, ya no hay nada que hacer, pero hay que orar por las personas. Más o menos de esto nos habla esta porción, mis hermanos, y nos habla también de algo muy interesante que cuando se van a destruir las ciudades, el ángel dice, el ángel de Jehová, el ángel de Hashem, en unos estudios que tengo ahí, que quiero darles, te voy a enseñar mucho más cosas de esta porción, pero por lo pronto nos quedamos aquí en donde dijo el Eterno: yo no voy a encubrirle a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra, porque él será, porque grande será su descendencia. Entonces ya aprendemos, mis hermanos, que esto precisamente que le sucedió a Sodoma y Gomorra es para que yo y usted aprendamos como hijos de Abraham, como lo dijimos la semana pasada. Aprendamos de los pecados de esta ciudad para no seguir cometiendo los mismos pecados.
Tercera lectura o tercera aliyá. Como dije, después vamos a mirar en estudios más profundos este asunto, pero aquí aparecen dos ángeles que descienden a la ciudad de Sodoma y Gomorra. En la primera parte eran los tres ángeles, después vemos a dos ángeles y después vemos a un ángel, el que destruye todo esto, lo cual nos indica que los ángeles solamente pueden hacer un trabajo al que fueron encomendados. Por eso fueron tres: uno para platicar con Abraham, uno para la promesa del hijo y uno para destruir a Sodoma y Gomorra. Entonces los ángeles hacen este tipo de trabajos. Entonces aquí, en esta tercera ley, aparecen dos ángeles que descienden en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Entonces, por insistencia de Lot, se hospedan en la casa de Lot, les ofrece panes y levaduras, y en el proceso, mis hermanos, dice que los hombres perversos de esas ciudades se acercan a la puerta de Lot, la quieren echar, la quieren destruir, y les dice: échenos a esos varones para conocerlos, hablando sexualmente. Creo que todos sabemos de la perversión que existía en Sodoma y Gomorra, todas esas aberraciones sexuales terribles. Pues estos hombres querían abusar de esos ángeles, ¿verdad? Estos ángeles, dice la escritura, que producen ceguera en esos hombres perversos, en algunos. Y bueno, pues eso es lo que habla nuestra aliyá. Tú conoces más la historia. Cuarta aliyá, del 19:21 al 21:4. ¿Les di la tercera aliyá? No, ok, la tercera aliyá es del 19:1 al 20, mis hermanos. Cuando habla de los ángeles, de los dos ángeles que descienden a Sodoma y Gomorra. Aquí aparecen nada más dos. Tercera aliyá, 19:1 al 20. La cuarta aliyá está 19:21 y corre hasta el 21:4. Y es precisamente aquí donde aparece, mis hermanos, Lot y su familia, pues son salvados del juicio divino. Aunque tristemente, como ya dijimos, su esposa vuelve los ojos al fuego y azufre que estaba cayendo del cielo, voltea para atrás. Dice la escritura que hay mucho que estudiar en esa porción, mis hermanos, un solo versículo, pero hay mucho que estudiar, porque dice que su esposa volteó para atrás a espalda de su marido y desobedeciendo la orden de los ángeles. Pero como dije, no nos vamos a meter mucho detalles porque no es nuestra aliyá para estudiar, pero se convierte en estatua de sal por voltear para atrás, por su desobediencia, de que no voltes para atrás, sigue adelante corriendo. Y muy buena aplicación podemos sacar de todos estos, mis hermanos. Dejemos de voltear para atrás. No importa cuánto te han lastimado, no importa cuánto has caído, no importa cuánto la gente ha dado de ti, deja de voltear para atrás o no podrás seguir. Cuando habla de estatua de sal, mis hermanos, no es exactamente que nosotros nos vamos a convertir en estatua de sal, pero una estatua no se mueve, una estatua se queda ahí. Entonces, no podemos permanecer en ese lugar para siempre, volteando para atrás, porque los demás, no. Es tiempo de que volteemos hacia enfrente, escuchemos la voz del Eterno y sigamos adelante. La mujer volteó atrás, a espaldas de él, y se convirtió en estatua de sal. Así es que mucho cuidado con seguir volteando para atrás, mis hermanos. Nuestro maestro Yeshua HaMashiach decía: el que pone la mano en el arado y voltea para atrás no es digno del reino de los cielos. Porque no es allá atrás, mis hermanos, donde está la prosperidad espiritual. No es allá atrás donde está tu bienestar espiritual. Es adelante. Siempre es adelante de la mano de Hashem. Pero bueno, luego aquí la Torá nos habla de Abraham, exponiendo una vez más a Sara. ¿Se acuerdan la parashá pasada que fue y le dijo que era hermana a Faraón? Bueno, pues ahora aquí otra vez la Torá nos enseña que Abraham puso a Sara en riesgo otra vez. No aprendió de lo que le pasó en Egipto. Puso a Sara otra vez en riesgo.
vuelve a decir que Sara es su hermana y pues Abimelech, en este caso es Abimelech, no es Faraón, pero Abimelech, rey de Gerá, la toma. Hashem se le revela en sueño o se le revela y le dice, hey, devuelve esta mujer al profeta porque es profeta mío, es profeta de Adonai, es profeta de Dios, devuélvesela. Este va, se la devuelve y bueno, todo termina en algo muy bonito. Abimelech, Abraham bendice a Abimelech, le da algunas, le permite vivir donde él guste y quiera y así. Entonces algo fue muy hermoso aquí, pero no aprendió la lección nuestro patriarca Abraham. Así es que espero y estemos aprendiendo las lecciones que te da la vida, porque la vida te da muchas lecciones, mis hermanos. Aprendamos de las lecciones que nos da la vida. En el movimiento que nuestras almas tienen en esta vida, te suceden muchísimas cosas, algunas buenas, algunas malas, o aparentemente malas, pero aprendamos de ellas, aprendamos de todas estas situaciones para no cometer el mismo error otra vez como lo cometió nuestro padre Abraham. Quinta aliyá, 21:5 al 21. Capítulo 21, versículo 5 al 21. ¿Qué nos narra esta porción? Esta porción nos narra precisamente dado que Ismael ya tenía sus hijos, estas mujeres, y dado que Ismael se burlaba de Isaac continuamente, el hijo de Agar, Ismael se burlaba de Isaac, el hijo de Sara. Dado que esto estaba todos los días presente, de hecho algunos sabios afirman, mis hermanos, que este Ismael se aferraba a pervertir a Isaac. Entonces, Agar, por supuesto, e Ismael fueron echados de la casa de Abraham como petición de su esposa. Esta petición de Sara, de que Sara a Agar y a Ismael de ahí del lugar, fue grave, dice la escritura, ante los ojos de Abraham, porque obviamente Ismael pues era, también lo quería Abraham. Entonces, eso es lo que dicen los sabios, que este Ismael se proponía, no dejaba en paz a Isaac, pero se proponía el pervertirlo, enseñarle cosas que no eran correctas. Pero sin embargo, mis hermanos, Hashem no lo ve tan grave como Abraham. Dice Abraham que él lo vio muy grave cuando la esposa le dijo, echa a estos de aquí. Dice que él lo vio bien grave. Para Hashem no. Hashem no lo ve tan grave y le pide que escuche y que atienda el mandato de su esposa para su paz emocional. Lo deja ir, pero Hashem le promete que también hará una gran nación de Ismael. Y ya conocemos toda la historia de todo lo que está sucediendo ahorita por cuestiones de este asunto, pero algo que aprender aquí, mis hermanos, es que lo gravoso para ti muchas veces no es tan grave a los ojos de Hashem. En otras palabras, como dice el dicho, ¿verdad? No te ahogues en un vaso de agua, mejor tómatelo y se acabó. No te ahogues en un vaso de agua. No pienses que las cosas son tan graves, porque muchas veces Hashem te permite pasar por cosas y nosotros pensamos que no tienen remedio, que son muy graves, pero Hashem dice, no, tranquilo. Solo te estoy probando, solo estoy mirando qué tanto me amas, qué tan grande es tu fe y se acabó. Entonces, hablando de la petición de Sara, mis hermanos, hecha a Ismael y a Abraham, perdón, y a Agar, mis hermanos, ten mucho cuidado con quién se juntan tus hijos, porque este Ismael, hay una descripción grande de lo que trataba de hacer Ismael a Isaac. Entonces, ten mucho cuidado con quién se juntan tus hijos. Ten mucho cuidado.
Escúlcales en su celular, escúlcales en sus mochilas, escúlcalos, métete en sus vidas. No, mi hijo es muy bueno y mi hijo no le pasa nada. Él es bien obediente y nunca tiene problemas en la escuela. Y que no. Métete en la vida de tus hijos. Métete en la vida de tus hijos, mi hermano, mi hermana. Pon atención con quién se juntan, qué están escuchando, quién los está pervirtiendo. Hay que poner mucha atención en esto, especialmente por ahí las madres que pues, son las que siempre acuden en la escuela, las juntas o lo que sea. Muchísimo cuidado, mamás. Pon atención a tu hijo, todo lo que él hace, todo lo que él dice, tiene una raíz, así es que mucho cuidado con eso. Pero bueno, vamos a ver nuestra sexta aliyá. Esta es del 21-22 al versículo 34. Lo único que puedo decirte aquí es que Abimelech propone un pacto a Abraham, el cual equivocadamente Abraham acepta. Después te explicaré y te enseñaré por qué, pero equivocadamente Abraham aceptó ese pacto propuesto por Abimelech. Y de igual manera, mis hermanos, no te quedes vacío con pura información. Ten cuidado con quién te asocias. Ten cuidado con quién haces pactos, con quién te juntas en el trabajo. Ten muchísimo cuidado con quién te asocias, quiénes son tus socios, quiénes son tus best friends, tus amiguitos, como adulto estoy hablando. Yo no estoy hablando lo que comentábamos ahorita, que te metas en la vida de tus hijos y veas quiénes son sus amiguitos. Ahora estoy hablando de a ti, adulto, porque nosotros no nos quedamos fuera del asunto de con quién te asocias, con quién te juntas. Entonces, mucho cuidado, porque no, en el caso de Abraham, equivocadamente aceptó este pacto, no va a ser que nosotros equivocadamente nos estemos también acercando a gente que no nos conviene y que no van a ser de bendición a tu vida al último. Permíteme que séptima aliyá, mis hermanos, y última del 21:1 al versículo 24. Bueno, pues aquí la última prueba de Abraham. ¿Cuál fue? El ofrecimiento de Isaac, su único hijo, como ofrenda del todo quemada a Hashem. Ese sacrificio, mis hermanos, es impedido, bendito el nombre del Eterno, a última hora, aunque hay muchos intérpretes judíos o ultra ortodoxos que no faltan, ¿verdad? Que ellos afirmen que efectivamente Isaac fue asesinado o sacrificado y quemado. Y bueno, pues ellos en Yom Kippurim oran que por las cenizas de Abraham, de Isaac, sean perdonados sus méritos. Y bueno, hay un montón de interpretaciones, pero después de veras, quiero darles tanta cosa. Pero ese sacrificio fue impedido a última hora por simples y sencillas razones. Que todo el antiguo pacto tenía que mandar un mensaje de profecía apuntando hacia el Cordero, y eso fue lo que sucedió aquí, en esta prueba final. Abraham proclamará aquí, mis hermanos, una profecía mesiánica cuando afirma a su hijo. Cuando tú sabes lo que sucedió, dijo: Dios se proveerá del Cordero para el holocausto. Literalmente aparece un Cordero, lo cambia por Isaac, pero eso fue un asunto profético hablando de nuestro Mesías, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y bueno, pasada esta prueba, Abraham recibe algo, una nueva revelación de la identidad de Hashem. ¿Qué recibió? Recibió el nombre de Hashem, Adonai Jireh. Adonai Jireh o Jireh. Adonai Jireh significa, mis hermanos, Adonai proveerá.
Adonai proveerá. Ahora fíjate bien lo que vamos a ver por aquí. Adonai proveerá. Vamos a nuestra enseñanza en Génesis 18, 1 al 14, que es nuestra primera leyá. Y dijimos que esta parashá, Vayerá, significa precisamente que se le apareció. Él apareció. Él apareció. Vamos a mirar el primer versículo, por favor, en sus Biblias. Y si no, se los leo y pongamos atención porque voy a hablarles de algo muy interesante. En el 18:1 dice, después le apareció Adonai en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, obviamente refiriéndose a Abraham. Pero dice, después le apareció Adonai en el encinar de Mamre. ¿Después de qué? ¿Después de qué? Vamos a ver después de qué. Porque esta parashá toda sigue hablando de Abraham, pero ahora dice que Dios le apareció. En la primera porción dijimos de la vez pasada, mis hermanos, era Lej Lejá, vete por ti. Una vez que Abraham hace todo esto, ahora dice Vayerá, él apareció. Luego el pasaje dice, después le apareció Adonai. ¿Después de qué? Aquí tendremos que recordar, mis hermanos, que Abraham se había puesto al servicio de Hashem cuando se le mandó circuncidarse. Mucho cuidado porque ahorita vamos a ver varias cosas. Abraham se había puesto al servicio de Adonai cuando se le mandó circuncidarse. Abraham había renunciado por completo a su individualidad de su voluntad para entregarse a Hashem. Abraham renunció, mis hermanos, a su individualidad, a su voluntad para entregarse a Hashem. Y a partir de ese momento, Abraham podía experimentar a Hashem de una manera directa, sin la interposición de su ego, de su yo. Así fue como la circuncisión de Abraham, mis hermanos, despejó el camino para la entrega de su voluntad al servicio de la voluntad del santo bendito sea de Dios, o Hashem. La circuncisión de Abraham, mis hermanos, eliminó toda la barrera y fue como el Eterno se le reveló cada día más y más. Pero antes tuvo que laquear esa su voluntad para ponerse al servicio de Hashem. Hay una historia en el Midrash, dice que un gran rabino, cuando era niño, mis hermanos, entró al cuarto de su abuelo y le pregunta con lágrimas en los ojos, dice, abuelo, ¿por qué Hashem no se nos revela a nosotros como se le reveló a Abraham? A lo que el abuelo le contesta, porque Abraham, ya viejo, efectuó rápidamente las dos circuncisiones. La circuncisión literal y la circuncisión del corazón. Abraham, ya viejo, tuvo por completa esperanza la voz del Eterno, mis hermanos. Por lo tanto, le dijo el abuelo, un hombre así se hace digno para que Hashem se le revele. Después entonces de la entrega de su voluntad, mis hermanos, entonces se le aparece Hashem. Por eso dice aquí, después le apareció Hashem. ¿Después de qué? Ya dijimos, después de que laqueó su voluntad para hacer la voluntad del Eterno. Después de que esto sucede, Hashem se le aparece de nuevo a Abraham, mis hermanos,
para en otras cosas darle un hijo. Y fíjate en el 22:14, por ejemplo, ahí mismo, mm, ay, se me hace que tengo un poquito mal aquí la cita, mis hermanos. Permítanme un momento. Ah, oh, no, no lo voy a encontrar, ¿sabías? No, sí, es en el 22:20. No, sí estaba bien, 22:14 y 22:20, porque en el 22:14, mis hermanos, acuérdense de lo que venimos, no pierdan el contexto del que venimos hablando. En el 22:14 encontramos una vez más que la voluntad de Abraham, mis hermanos, solo es cumplida a través de la voluntad del Eterno. En otras palabras, en el 22:14, Abraham otra vez suprime su voluntad para cumplir la voluntad del Eterno, para sacrificar a su hijo. Así es que aquí encontramos una vez más que la voluntad de Abraham pues solo se hacía por la voluntad de Adonai así que, al sacrificar a su hijo. Esto abre las puertas, mis hermanos, para abrir puertas que no son para todos abiertas. Abraham abrió puertas que no a todos se les abren, mis hermanos, con la entrega, mis hermanos, del pacto que hizo con Hashem. Entonces, cuando él entrega su voluntad para hacer la voluntad de Hashem, se le presenta de nuevo otra vez a Adonai en el 22:14 diciendo que sacrifique a su hijo. Abraham caiga a su voluntad, obedece a Hashem, va y pretende sacrificar a su hijo, mis hermanos, y aquí es donde se abren muchísimas puertas que dijimos que se le revela con el nombre de Adonai Jireh. Ahora en el 22:20, ahora sí en el 22:20, dice, aconteció después de estas cosas, otra vez, después de estas cosas. ¿Después de qué? Después ahora de los sucesos allá atrásito, que quiso sacrificar a su hijo, pero fíjense cómo viene corriendo desde la circuncisión, como ya dijimos, cuando se circuncidó, negó su voluntad para entregarse a la voluntad del Eterno, desde la circuncisión, entramos en nuestra parashá, dice, ¿después de qué? De todo eso. Ahora viene otra vez a decir, aconteció después de estas cosas, precisamente aparece aquí Adonai Jireh. ¿Qué proveyó aquí Adonai Jireh? Esposa para Isaac, de la descendencia de sus parientes. Ahí lo puedes leer desde el 22:20 hasta el 24, que en el 23 aparece Rebeca. Entonces, fijémonos, mis hermanos, cómo hacer la voluntad de Hashem. Repito, abre puertas que no todos ven, que no están disponibles para todos. Después de estas cosas, después de la sumisión a Hashem, cumplir, mis hermanos, la voluntad del Eterno es algo que no podemos darnos el lujo de quitar. No podemos darnos el lujo de decir, no, pues cuando mañana, pasado mañana, no, cuando el Ruach te imponga hacer algo por Hashem, hazlo, mis hermanos. Desde hace más de 2000 años, las religiones, mis hermanos, nos han hablado de ángeles. Así es que ábreme otra ventana ahí, ábreme otra ventanita ahí
y quédate con la información que te di, y quédate con lo que te dije que sucedió con la circuncisión de Abraham, y que después se le apareció, y que después de qué. Ponte muy listo con lo que te dije, no pierdas ese contexto, ese pequeño fundamento que echamos. Porque aquí te voy a revelar algo y te voy a hablar un poco de los ángeles, porque precisamente estos ángeles se le aparecen a Abraham. Y de repente vemos un diálogo como si Abraham los mandara, como si Abraham, oye, no los destruyas, mira, haz esto. Entonces vamos a ver qué son los ángeles, cómo actúan los ángeles, y hay que abrir un poquito los ojos, porque esto es básicamente información de quién son los ángeles, mis hermanos. Al último te voy a decir cómo los puedes poner a tu disposición. Como dijo el maestro cuando Pedro le corta la oreja a aquel ayudante del sumo sacerdote y le dice, ¿no sabes que yo puedo orar a mi Padre y traer legiones de ángeles? Dice que cuando estaba en la tentación del desierto, los ángeles le servían. Entonces, vamos a ver cómo podemos nosotros poner a nuestro servicio a los ángeles. Y aquí te traigo esta información. Desde hace 2000 años, las religiones nos han hablado de ellos, mis hermanos. Otros lo han hecho desde la mística. Desde la mística, todo eso loco, que no, que los ángeles, y la gente se vuelve loca, ¿va? O las artes esotéricas, como lo oculto, lo del ángel, otros desde el arte, como dibujan los ángeles, y también desde la música cantan algunos ángeles. Pero la verdad, mis hermanos, cuanto más se ha hablado de estos seres maravillosos que son los ángeles, pues de repente más la gente está confundida de su verdadero significado, de su verdadero trabajo. Y pues hoy vamos a intentar conocer realmente qué onda con los ángeles, todo este asunto misterioso que se nos enseñó que existe en nuestras religiones, en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Como por ejemplo, vemos en algunas imágenes, por ahí, vean cómo son los ángeles, así con alas y esto y lo otro, y bueno, pero siempre la gente no tenemos mucho conocimiento de qué son los ángeles. Nos gusta ver qué hace el Espíritu, qué hace Hashem, qué hace Yeshua, pero ¿y qué de los ángeles? Que supuestamente están a tu disposición, dice el libro de Hebreos. Vamos a ver en la primera parte de esto, mis hermanos, vamos a ver qué significa la palabra ángel, cuál es su etimología, y en la segunda parte vamos a ver cuáles son sus funciones, las funciones de un ángel, y en la tercera veremos qué realmente son estos seres. Y en la cuarta y última parte vamos a entrar aquí de cómo podemos gobernar sobre ellos y de que de alguna manera nos sirvan y trabajen a favor de nosotros. Vamos a ver esto. ¿Qué significa la palabra ángel? En hebreo es malach, que se suele traducir como enviado. Malach o malachim son enviados. De hecho, enviados o malachim son incluso humanos. Se les daba este título. Humanos que iban a dar algún recado a otros lugares, a otras personas, también se les llama malachim. Así son llamados en la Torá, malachim. Malachim o malachim, viene de la palabra melajá, melajá, que precisamente significa trabajo o servir.
En la Biblia vemos que los ángeles, mis hermanos, son enviados para diferentes cosas. Por ejemplo, anunciar buenas nuevas. Vamos a hacer un recuento. En el libro de Génesis encontramos que un ángel anunció el nacimiento de Ismael a Agar. También el nacimiento de Isaac fue anunciado por un ángel. Fíjate qué papel están tomando los ángeles. Los ángeles hacen transmitir, mis hermanos, una orden de Hashem al hombre. Por ejemplo, la orden de Dios a Abraham de que no sacrificara a su hijo, a Moisés para sacar el pueblo de Egipto, a Josué para dar vueltas en las murallas de Jericó. Esto eran los ángeles. Esto eran los ángeles. Venían para dar un comunicado divino a la persona a la que se le revelaba, dar una orden, un mensaje. Todo esto era divino, mis hermanos. Otra función de los ángeles en el texto bíblico es cumplir ahora un decreto divino. Ahora decir que van a hacer esto o que van a hacer lo otro. Ahora es un decreto divino, por ejemplo, cuidar la entrada del jardín del Edén, recuerda. O como en este caso está escrito, destruir Sodoma y Gomorra, es un decreto. Proteger el pueblo de Israel en el Éxodo. Fíjate todo lo que hacen los ángeles. Otra función era explicar. A ver, permítame que aquí se me corrió. Era explicar, interpretar visiones proféticas, como por ejemplo a Zacarías, ahí en Zacarías, capítulo 2, en el libro de Daniel, capítulo 8, mis hermanos. Aquí vemos cómo Hashem les da la visión a estos profetas y manda a ese ángel a explicarle a Daniel y a Zacarías la misión, lo que tenía en mente el Eterno. En el libro de Daniel, que te dejo esto como información, definitivamente Daniel es un libro extraordinario, es un libro apocalíptico, mis hermanos, porque en el libro de Daniel tiene un estilo muy diferente al resto de la escritura cuando habla de los ángeles, porque fue escrito precisamente en el exilio babilónico y en una época muy diferente y muy distinta a lo que conocemos nosotros. Pero aquí en el libro de Daniel, mis hermanos, vemos que los ángeles son mucho más relevantes de lo que nosotros pensábamos. Fíjate lo que te estoy diciendo de los ángeles, porque tú tienes el poder o puedes desarrollar un poder para ponerlos a tu servicio, para que de alguna manera trabajen para ti, mi hermano, mi hermana. Entonces, pon atención a todo lo que te estoy diciendo que hacen los ángeles. Entonces, en el libro de Daniel son muchos más relevantes de lo que nosotros pensábamos. Los ángeles aquí decretaban las cosas que serán hechas en la tierra. Eso es lo que decretaban. Dice, por ejemplo, en el capítulo 4 de Daniel, todo esto fue por decreto de los ángeles, mis hermanos. Todo el capítulo 4 lo puedes leer. Tengo muchos pasajes, pero no te los puedo dar todos. Pero todo lo que aparece en el versículo, en el pasaje de Daniel, capítulo 4, mis hermanos, todo esto fue decretado por los ángeles. También son recordados en el libro de Daniel como ministros espirituales, que cada nación tiene un ángel. Cada nación tiene un ángel. Por ejemplo, en el versículo 10-13 vemos al ministro de Persia. En el 10-20 el de Grecia y en el 10-21 el de Israel. Entonces parece ser que el destino de las naciones depende de lo que ocurre arriba entre la orden de Hashem y este ser espiritual para con el mundo. Todo el orden del mundo, mis hermanos, depende de la orden del Eterno que se le da a los ángeles.
Otra cosa muy importante que sucede solo en el libro de Daniel, te lo dejo también como información, que aquí aparecen los nombres. Solo en este libro aparecen los nombres de los ángeles, mis hermanos. Rafael, Gabriel, Miguel, etcétera. Eso te lo dejo como información. Pero más adelante, referente a los ángeles, en el Talmud, cómo fueron vistos estos seres? Vieron a los ángeles como los responsables de todo el funcionamiento del mundo natural. El mundo natural. Y afirmaron los sabios de Talmud, mis hermanos, que cada hoja de hierba, cada hoja de árbol, tiene un ángel. Recuerda por ahí que dice la escritura que ni las hojas de los árboles se mueven si Hashem no lo permite. Si Hashem no lo permite, recuerda que los ángeles están al servicio de Hashem. Pon mucha atención aquí, porque ahorita verás. Cada hoja, cada creación, mis hermanos, tiene una orden del Eterno y tiene un ángel. Dicen los sabios del Talmud que ese ángel susurra la voluntad del Creador y ese árbol crece o muere. Es decir, todo tiene un ángel, como si todo tuviera un ángel. El ángel es la energía y el poder de aquello porque Hashem lo ordena. El ángel es la conexión del Eterno con esa naturaleza. Ahora, visto de esta manera, podemos entonces decir que también son las fuerzas, mis hermanos, responsables, estos ángeles, son las fuerzas responsables de toda la mecánica del mundo, de todo lo que sucede, como un reloj, todo el engrane, todos los pernos, todo está unido, pero por causa de los ángeles. Según el Talmud, todo funciona y fluye gracias a que hay estas inteligencias espirituales usadas por Hashem, que las hacen funcionar. Ahora bien, desde el texto bíblico hasta los textos talmúdicos que estamos citando, se ha desarrollado, mis hermanos, cuáles son las funciones de los ángeles. Por ejemplo, el gran sabio Maimónides, por ahí ustedes algunos lo conocerán, asume y resume las funciones de los ángeles en tres. Uno, activar continuamente todo lo que se encuentra debajo del cielo según las reglas de la naturaleza. Las reglas de la naturaleza. Dos, si te pasa algo me dices y me paro, no importa. Dos, hacer alguna acción específica según la voluntad de Hashem. Por ejemplo, cuando las fuerzas de la naturaleza se comportan de manera así muy extraordinaria o muy furiosa por orden divino, estos cambios suceden gracias a estos ángeles que vienen y se revelan de alguna manera diferente a la naturaleza o a lo que es natural. En otras palabras, el río corre naturalmente, pero si por orden de Hashem el ángel lo quiere agitar, pues lo agita y las aguas se desbordan. A eso me refiero cuando por orden divino el cambio en la naturaleza sucede gracias a estos ángeles. Vemos, por ejemplo, creo que todos por ahí vieron, ¿no? Toda la idolatría que se movió en aquel desfile tan grande, unos estatuas del diablo tan grandes, un homosexual, yo creo, vestido de Jesucristo y todos los diablos y los demonios pegándole y fue algo tremendo. Total de que en esa ocasión, mis hermanos, ellos dicen, ¿verdad?, que esperaban lluvias un mes después. Pero esa noche, de repente se desbordan los cielos, empieza a llover, empieza a caer un río tremendo, se lleva tanta gente y tanta gente muerta. A eso me refiero cuando por orden divino
Esos cambios en la naturaleza suceden, pero en medio de eso está un ángel. Ahí está un ángel. A ese ángel tratamos de poner a tu servicio y al mío. 3. Ellos vienen a pasar información de alto contenido espiritual de Dios a los seres humanos. A eso vienen los ángeles. A pasar información, mis hermanos, que lleva una sustancia divina fuertísima para el ser humano. Ahora bien, hasta aquí hemos entendido sus funciones. Espero hayamos entendido las funciones de los ángeles, lo que hizo Abraham. Y vamos a ver qué son los ángeles. Explicado este contexto, mis hermanos, podemos decir que los ángeles son las puertas, o la puerta que se le abrió a Abraham con Adonai Jireh. Podemos decir entonces que los ángeles son las puertas que activan por voluntad divina todos los movimientos cósmicos, físicos y espirituales. Son esencias que no tienen forma, y aquí es donde a lo mejor va a haber así una en tu mente, ¿no? Pero son esencias que no tienen forma, pero son las esencias que van a causar las formas que vamos a poder palpar en nuestra realidad. De alguna manera están aquí entre nosotros, pero se nos dicen de los ángeles que son fuerzas o poderes. ¿Qué parte repito, Ceci? No importa. Sí, perdón. Después de que nos dijiste que son puertas que se le abrieron a Abraham con Adonai, y dijiste otra frase, esa, la siguiente es la que no alcancé a anotar, por favor. Va. Ok, los ángeles son el movimiento cósmico, físico y espiritual. Y dije que estamos diciendo que son esencias que no tienen forma. Claro, sin ningún problema. Pero esas esencias que no tienen forma, mis hermanos, tienen que ser manifestadas a nosotros en forma de alguna manera, están aquí entre nosotros. Se nos dice de los ángeles también que son fuerzas o poderes generales que fueron preparados desde el principio de los tiempos según el consejo divino. Pero ojo, ¿para qué? Ojo, ¿para qué? Para completar nuestra realidad. Otras palabras, en los ángeles estamos faltos de algo, mis hermanos. Entonces, para completar nuestra realidad. Para eso fueron creados desde el principio, mis hermanos de los tiempos, para completar tu realidad. Estos ángeles, mis hermanos, son la providencia divina que justamente dirige el mundo hacia un lugar, hacia un camino, hacia su plenitud. Es decir, estos ángeles son estas fuerzas, mis hermanos, que están detrás de toda la creación, detrás de toda la naturaleza, detrás de toda la estructura del mundo de Adonai, precisamente llevando al mundo a ese lugar donde Hashem lo quiere tener, a ese lugar donde tiene que llegar el mundo. Ellos están detrás de todo. Y Hashem detrás de ellos ordenando. Detrás de cada concepto, detrás de cada cosa material o de cada fenómeno natural como el que dijimos, todo actúa en una dirección. En esa fuerza, mis hermanos, es que están los ángeles de Adonai. En esa fuerza, en lo físico, en lo espiritual, en lo natural. Y como dijimos, cada
cada nación tiene un ángel, cada persona tiene un ángel. Así es que fíjate todo lo que estoy dando de información que son los ángeles. Ellos son los intermedios o los intermediarios, mis hermanos, de todas las acciones del Creador y de su voluntad hacia el mundo. Ellos, mis hermanos, es como si tomaran la voluntad del Eterno, la voluntad del Creador, y la trajeran aquí, a este mundo tangible. Así de sencillo. La hacen real, la hacen palpable, la hacen visible. Y cuando prestamos atención y guardamos un poco de silencio, mis hermanos, de veras podremos sentir toda esa realidad que te estoy diciendo, mis hermanos, toda esa voluntad de Hashem sobre su mundo, porque el mundo va avanzando, mis hermanos. El mundo va avanzando, y sea que haya catástrofe, sea que haya tornado, mis hermanos, la voluntad del Señor no cambia y sigue avanzando y sigue trabajando a través de sus ángeles, moviendo la naturaleza, moviendo lo que tenga que mover, pero en una sola dirección, poner al mundo en donde Hashem lo quiere tener. Así es. Podemos ver que el mundo va cambiando, que el mundo va corriendo, pero tenemos que poner atención a lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Que Hashem habla, el ángel agarra la voluntad y la trae y la hace tangible, mis hermanos. Bien, pues todo esto es gracias a esta fuerza metafísica, que es muy difícil de comprender de repente, pero que activan todo hacia la eternidad. Esa fuerza, mis hermanos, son los ángeles que están a tu servicio, al servicio del Creador. Imagínate eso. Imagínate eso. Mis hermanos, ellos están para que todo engrane, para que todo tenga un funcionamiento exacto. Cuando la Escritura, por ejemplo, habla de estas fuerzas angelicales, mis hermanos, que tienen alas, o más bien que no tienen alas, que no tienen ojos, pero ya dijimos que tiene que haber algo tangible. Nosotros podemos imaginarnos eso en todo lo que nos han metido pero estas fuerzas no tienen alas, ni tienen ojos, ni tienen forma, pero toman identidad, como dijimos, para mostrarse a nosotros, porque nosotros no podemos ver obviamente o percibir esos conceptos espirituales sino materiales. Nuestra mente no sabe dibujar otra cosa que conceptos materiales, mis hermanos, pero ellos no lo son. Ellos son solamente conciencia, son solamente voluntad del Eterno a través del Eterno para nosotros. Mira, cuando aparece en el texto bíblico que un ángel tiene alas, mis hermanos, no es exactamente porque las tenga, porque dice que tenga alas, sino que tener alas es un mensaje para el profeta según la visión del ángel o la voluntad de Hashem. Cuando, por ejemplo, mira, las alas, ¿qué significan? Las alas significan cuando habla de un ángel regular. Las alas significan, mis hermanos, que el ángel está arriba o vuela, ¿verdad? Lo que tenemos nosotros por alas, que vuela. Entonces, significa que el ángel está arriba, que no está pegado al suelo, no está pegado a lo material, a lo de aquí abajo, a lo inmundo, al pecado, a todo eso, sino que es algo mucho, muy superior. Entonces, cuando aparece en la escritura, en los textos bíblicos, que el ángel tenía alas o que el ángel tiene alas, no es exactamente porque las tenga, sino que quiere mandar un mensaje para el que tiene la visión del ángel, depende cómo lo vea. Tú sabes, por ejemplo, en la escritura, que si tiene 7 alas, eso tiene otro mensaje para el profeta. Si tiene ojos en las alas, eso también tiene otro mensaje para el profeta. No es que haya ángeles con 6 alas y luego en las alas un montón de ojos. Dices tú, oye, pero ¿qué cosa es esta? ¿Qué aberración es esta? O sea, no, nuestra mente no entiende. Dice, ¿cómo va a haber algo así?
Entonces, si tiene 6 alas, si tiene ojos en las alas, no es exactamente que eso está sucediendo, sino que tiene un mensaje para el profeta que se le reveló el ángel. Quizás esto nos estaría hablando, mis hermanos, de simplemente una supervisión divina para con el mundo, cuando habla de ojos y de todo eso, a través de estas fuerzas llamadas ángeles. A través de estos ojos, muchas veces el mensaje al profeta, mis hermanos, es que Hashem observa a todo el mundo a través de estas fuerzas llamadas ángeles y controla a todo el mundo a través de estas fuerzas llamadas ángeles. Hashem domina todo a través de ellos. Entonces significa que detrás de ese ángel hay ojos divinos que están supervisando cada cosa, a cada instante, en cada situación. Entonces, te doy un poquito de explicación de esta porque en la escritura vas a encontrar ese tipo de cosas. Que un ángel que tenía 6 alas y que con una volaba y con el otro no sé qué, en las alas tenía ojos, y entonces no podemos perdernos aquí en tratar de encontrar algo literal de esa descripción de ese tipo. Tiene que ver con mensajes ocultos de Hashem para el hombre a través de la visión de los ángeles. Los ángeles son canales de voluntad suprema, mis hermanos, dice el Midrash. Digamos que hay una voluntad divina general para con el mundo, pero para que ese bien en el mundo pueda manifestarse en cada detalle, tiene que usar a ángeles. Hashem necesita ramificar su voluntad, digamos, en muchas voluntades pequeñas. Que toda la información que te estoy dando de los ángeles. Podemos resumir que el ángel, mis hermanos, es un aspecto. No te pierdas aquí. El ángel es un aspecto de la voluntad de Hashem para con su mundo, para un pueblo o para una persona. Incluso los ángeles, es más, déjame te digo algo aquí, que también tengo que darte un estudio del Hasatán. Los ángeles malvados, mis hermanos, por ejemplo, el Hasatán. Quiero que sepas esto. Lo que nosotros le llamamos diablo y que nos va a llevar el diablo y que no sé qué. El Hasatán, mis hermanos, no es más que una revelación de la voluntad de Dios. De que haya obstáculos y oposición para el bien en el mundo, para que se rebelen los hijos y se manifiesten los hijos de Hashem. Y tú te preguntarás, pues, ¿por qué Hashem querría esto? ¿Por qué la oposición al bien? ¿Por qué Hashem querría esto? Mis hermanos, esto es muy simple, porque si no hay oscuridad, pues tampoco puede brillar la luz. Que haya una fuerza negativa que se opone a la fuerza del bien es voluntad de Hashem. Pero esto lo veremos después. Pero créeme, tiene una función. Si no, Dios no lo hubiera puesto ahí. Este Hasatán, mis hermanos, es la voluntad de Dios para que haya obstáculos para el bien en tu vida, para ver de qué estás hecho, para ver qué tanto amas a Hashem, para ver qué tanto sometes tu voluntad y hacer la voluntad del Eterno. Pero no vamos a profundizar en eso porque no es exactamente el bien y el mal, sino conocer estos seres divinos que son los ángeles. Habiendo entendido pues esto y comprendido que los ángeles son una ramificación de la voluntad de Hashem para el mundo, vamos a llegar a la parte importante que les prometí. Cómo gobernar sobre los ángeles. Cómo gobernar sobre los ángeles. Y aquí, mis hermanos, no te voy a dar un amuleto, no te voy a decir que compres un collar y que te amarres un listón rojo en la pata, en el pie izquierdo y que hagas la oración de no sé qué, y no. Ahí sí vamos a tener que trabajar arduamente porque estos seres, mis hermanos, fueron creados precisamente para nosotros, para nuestra ayuda. Entonces,
Esta es la parte, creo que nos interesa. ¿Cómo gobernar sobre los ángeles? Los sabios de la Torá, incluyendo por supuesto a nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach, mis hermanos, ellos sabían gobernar sobre todos los fenómenos naturales. Cuando usted lee que se abrió el mar, nunca no tienes que desligar que hubo un ángel ahí. O sea, no es así como que Dios le dijo a Noé, perdón, a Moisés, pégale a las aguas y se abre el asunto. No, hubo un ángel de por medio. Cuando tú ves la naturaleza, mis hermanos, que es cambiada en la escritura, es entre Dios y los ángeles y la fe del ser humano. Y entonces se agita la escritura, se agitan los mares, se agitan los vientos. Entonces, los sabios de la Torá, mis hermanos, como dije, incluyendo a Mesías, nuestro santo maestro, rey de Israel y del mundo, ellos sabían gobernar sobre estos fenómenos naturales. Por eso podían hacer sanidades. Podían cambiar estos fenómenos naturales, lo que se conoce o lo que conocemos como los mentados milagros. Es lo que conocemos nosotros como milagros. ¿Cuál era la naturaleza de aquel ciego? Pues estaba ciego. ¿Quién cambió eso? Mesías. Ahora, cuando nos metemos a Mesías, hablamos que es más grande que los ángeles, mis hermanos, y ese es otro baile tremendo, pero ahorita estamos hablando de cómo gobernar sobre los ángeles. Así es que nosotros conocemos esto como milagros, pero los profetas y en la Torá son fenómenos naturales que son movidos precisamente de su estado natural a algo diferente. Desde los días de los profetas, esto es así, esto es así. Desde los días de los profetas, mis hermanos, sabían todo este cotorreo de los ángeles y para qué fueron creados. Entonces, según lo que hemos explicado ya ahorita más arriba, mis hermanos, lo que ya hemos estado viendo, no se me duerma, no se me aburra, que los ángeles son como las fuerzas, es lo que explicamos, que los ángeles son como las fuerzas que hay detrás de la mecánica natural que Hashem hace sobre el mundo y que también pueden venir para hacer cambios en esa mecánica, en esa estructura del mundo. Bueno, pues es ahora que podemos entender que esos cambios en la naturaleza venían de alguna manera por los profetas, por los sadik. Estos conseguían gobernar sobre los ángeles. Si estamos hablando que un justo, un sádico, un profeta, podía controlar los aires, podía abrir mares, hacer descender fuego del cielo, mis hermanos, estamos hablando ahí de que ellos conseguían gobernar a los ángeles. Hay una parte del Midrash, mis hermanos, que dice que las almas de los justos, de los sádic, están en una posición superior a los ángeles. Y que el ser humano fue creado para que tenga gobierno sobre los ángeles. Y esta es la finalidad tanto del ser humano como de los ángeles. El ser humano gobierna a los ángeles y los ángeles obedecen al ser humano. Como dijeron los sabios en el Talmud Yerushalmi. Acuérdate que hay dos, Talmud Yerushalmi y Talmud Babli. En el tratado de Shabbat, mis hermanos, en el futuro, dice ahí, que los justos tendrán su lugar más allá de los ángeles. Es decir, nos enseña el gobierno sobre todos los poderes, digamos, angelicales y las fuerzas de este mundo. Todo ese poder lo va a tomar el hombre, el varón, sobre los ángeles. Aquí es donde entramos al bendito problema, como te dije, no te voy a dar, no hay una fórmula mágica para esto, para someter a los ángeles, mis hermanos. Más bien creo que hay un trabajo personal arduo. Así es que, ahí te va.
Si hemos dicho que los ángeles son ramificaciones de la voluntad de Hashem, significa que uno tiene que estar en gobierno sobre la voluntad de Dios. Ojo, si dijimos que los ángeles son ramificaciones de Hashem para gobernar todo, entonces significa que tú y yo, significa que uno tiene que estar en el gobierno de la voluntad de Hashem. Sí, a ver si se entendió esta parte. Si los ángeles están bajo la voluntad de Hashem y supuestamente los profetas gobernaban a los ángeles, entonces significa que tenemos que gobernar la voluntad de Hashem de alguna manera. Es decir, esto es lo que se encuentra lo que se encuentra en el Talmud. Ojo con esta frase. Haz tu voluntad, hablando del ser humano, haz tu voluntad como su voluntad, hablando de Hashem, para que Él haga su voluntad como tu voluntad. A ver, no es, sonó como a trabalenguas. Sonó como a trabalenguas, pero lo repito. Porque de aquí desatamos o atamos el concepto, mis hermanos, de que los ángeles nos obedezcan. Voy a repetirlo. Si los ángeles son una ramificación de Hashem, significa entonces que nosotros, teniendo el gobierno de los ángeles, de alguna manera tenemos el gobierno de la voluntad de Hashem. Y explican de esto, haz tu voluntad como su voluntad para que Él haga su voluntad como tu voluntad. Lo que están queriendo decir aquí, mis hermanos los sabios, es que hay dos pasos para gobernar los ángeles. Primero, uno hace tu voluntad o su voluntad, la voluntad del hombre, como la voluntad divina. Uno está tan apegado a la voluntad divina que tu voluntad es la voluntad de Hashem. Y ahora el Creador le da como un tipo de independencia o de prioridad al que hace la voluntad del Eterno. Cuando el Creador sabe que todo lo que esta persona quiere es hacer la voluntad divina, cuando esta persona tiene, digamos, una voluntad de repente, como en el caso, por ejemplo, de los profetas, cuando un profeta tenía su voluntad de sanar a alguien, su voluntad de abrir los ojos al ciego, su voluntad de sanar a un enfermo, cuando ese profeta, ese sádic, tenía su voluntad de sanar a alguien, el Creador hace su voluntad. Y esto es lo que enseñaron los sabios en el Talmud. El justo decreta cuando quiere hacer alguna sanidad, y el santo bendito sea, cumple esto. Voy a repetirlo. Cuando el Creador sabe que todo lo que esta persona o una persona, todo lo que él quiere hacer es la voluntad divina de Hashem, cuando tú quieres hacer un bien a una persona, cuando tú quieres hacer tu voluntad, por decir así, el sabio decreta y Hashem cumple esto. Es por eso que, por ejemplo, en la Haftará de esta parasha, se habla del profeta aquel. ¿Te acuerdas? Una historia que hay cuando
pasa este profeta seguido, esta mujer le dice, oye, vamos a hacerle a este profeta una casita y que viva con nosotros y no sé qué, cuando pase por aquí. Entonces el profeta dice, llama a su siervo y le dice, ¿qué le hace? ¿Qué tiene de necesidad esta mujer? ¿Quiere que hable bien ante los reyes de su nombre? ¿O quiere? Entonces el sirviente le dice, no, dice, esta mujer no tiene hijos. Y el profeta le dice, dile que de aquí a tantos días ella va a conseguir y va a tener un hijo en sus brazos. ¿Ves? El profeta decreta y Hashem cumple. ¿Por qué Hashem cumple? Por lo que acabamos de decir, que cuando el creador ve que una persona niega su voluntad y su voluntad es como la de voluntad de Hashem y lo único que quiere hacer es la voluntad de Hashem, entonces te apoderas de los ángeles. Entonces te apoderas de los ángeles. Y justo lo que decretes, el ángel lo obedece y punto. Esto lo sacan del libro de Job 22:18, donde dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y tú lo dejarás que suceda. Tú determinas y permitas que suceda. Esto es lo que por ahí en Job 22:18 lo sacan de esto. Mis hermanos, el santo bendito sea Baruch Baruch Shemo, hace que el decreto del sabio, el decreto de la persona sea firme y que sea algo tangible para la persona. Ahora aquí, ¿cuántos de nosotros no queremos que todas estas fuerzas divinas espirituales estén a nuestro lado, mis hermanos? Muchos queremos que eso ocurra, pero nos olvidamos de la primera parte. Queremos que el Creador haga nuestra voluntad de alguna manera cuando oramos. Padre, ayúdanos a que nuestros hijos esto y lo otro. Ayúdame a que nuestro matrimonio esto y lo otro. Ayúdame a que esto, ayúdame. Siempre estamos pidiendo, Hashem, mis hermanos, y muchos queremos que Hashem cambie quizás hasta la naturaleza. Nosotros queremos y deseamos que Hashem sane a tu amigo el ciego, a tu amigo el cojo, a tu amigo el inválido. Queremos y deseamos eso. Queremos que el Creador haga nuestra voluntad como lo hacía con los profetas cuando se apoderaban de ese poder angelical. Sí, pero nos olvidamos de la segunda, de la primera parte. Si antes, si tú estás dispuesto, mi hermano, mi hermana, a anular tu voluntad para que ésta se convierta en la voluntad divina, a pegar tu voluntad con su voluntad, luego pasaremos a ese nivel que pasó nuestro patriarca Abraham, por ejemplo. ¿Recuerdas que en la parashá pasada te dije que de Noé fue escrito que caminaba con Dios, pero de Abraham fue escrito que caminaba delante de Hashem? Y dijimos que cuando alguien camina delante de otro es como si ese que fuera enfrente estuviera marcando el camino. Ese es el nivel de Abraham. Ese fue el nivel de Abraham. Por eso dijimos que se le apareció Hashem después de que ¿qué? Después de que se negó. Después de que negó su voluntad para entregarse a la voluntad de Hashem, entonces Hashem le empezó a revelar. Después de que él obedeció y se negó a sí mismo para cumplir la voluntad del Eterno, mis hermanos, y que sus pensamientos eran solo la voluntad del Eterno, entonces Hashem cumplió lo que tenía que cumplir. Ese era el nivel de Abraham. Noah había caminado con Dios juntos, pero Abraham marcaba el camino de alguna manera porque se apoderó de esos seres divinos llamados ángeles, causando milagros adelante de Hashem. Ahora ya sabemos que Hashem está atrás de todo, cuidado con eso. Pero estamos hablando del nivel espiritual de un hombre, mis hermanos. Un hombre al poder, al alcance
de estos seres que se llaman ángeles, tú y yo, de carne y hueso, tener a la mano todos estos poderes divinos llamados ángeles para nuestro servicio, para el bien de los demás. Mis hermanos, yo no creo que no haya uno entre nosotros, mis hermanos, que quisieras y desearas hacer un milagro, abrirle los ojos a un ciego, que se levante un paralítico, honestamente, no como los locos esos que predican tanta locura, pero yo quisiera ese poder de ver a un paralítico a media calle y sanarlo. Y todos queremos eso, todos tenemos ese deseo bueno hacia los demás. Pero no debemos olvidarnos, mis hermanos, que Abraham se tuvo que negar primero y dejar de hacer su voluntad para poder hacer la voluntad del Eterno. Eso es lo que te va a traer el gobierno de los ángeles a tu vida. Ese nivel, mis hermanos, del que estamos hablando, ese es el nivel de Abraham. Estar tan pegado a la voluntad de Hashem que ahora es el que de alguna manera ordena, por decir así, y el santo bendito sea, lo cumple. Eso es lo que hacían los profetas, mis hermanos. Eso es lo que decía Yeshua HaMashiach. Yeshua dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, negándose a él mismo, pegándose a la voluntad de Hashem, dijo Pablo, porque ya no vivo yo, Mesías vive en mí. Eso te habla de negar lo que tú eres para hacer la voluntad de Hashem. Una vez negando lo que tú eres, mi amigo, de veras acércate a la voluntad de Hashem y verás milagros en tu vida, porque de esa manera pones a los ángeles a tu gobierno, a tu disposición. Mis hermanos, esto es muy profundo en verdad, en realidad, porque en verdad no había tanta diferencia entre la voluntad de Abraham y de Hashem. De hecho, no hay ninguna diferencia en estos aspectos en los que estamos hablando. Cada uno de nosotros tiene que ver por sí mismo cómo llegar a este objetivo, cómo llegar a tomar a los ángeles y ponerlos a mi disposición. Cada uno de nosotros debemos de ver cómo llegar a este fin, a este nivel en el que tenga gobierno de los ángeles. Como podemos ver, mis hermanos, las personas, nosotros tenemos que trabajar muchísimo sobre nosotros mismos. Y una vez que se alcance este nivel de que la voluntad de Hashem sea la de nosotros, Baruch Shemo, usted va a poder gobernar a los ángeles. Pero tiene que tener un arduo trabajo espiritual en su vida. Tienes que cuidarte mucho. El que piensa estar firme, mira que no caiga. Mira que no te atraiga el mundo. Mira que no caigas en perversidad. Observa. Trabajo personal, mis hermanos. Si es que es tu voluntad que Hashem te escuche y que a través de sus ángeles decretes que esa persona tenga un hijo, que esa persona se sane y con el tiempo te prometo que sanará. Mis hermanos, para mantener este lugar de Abraham, una vez alcanzado, tendría que cuidarse demasiado para no perderlo. Mucho. Porque es algo que tú ganas de alguna manera. No somos dignos de nada, pero tu obediencia y someter tu voluntad a la voluntad de Hashem abre puertas, como dije, que no para todos son abiertos. Volver tu voluntad en voluntad de Hashem.
es ligarte a su trono de gloria, mis hermanos. Es ligarte a los deseos de Hashem. Ligarte al trono de gloria, mis hermanos, es desatar. ¿Recuerdas cuando habla de desatar y atar lo que está en la tierra y en los cielos? A eso se refiere, mis hermanos. Hacer acciones en el mundo de una manera en la que Hashem quiere. Estos son los propósitos divinos que el Señor tiene para ti. Pero en realidad no hay ningún truco, no hay ningún atajo, no hay ningún, como dije, ningún de este que te cuelgues, ningún listón rojo, ningún amuleto, como por ahí unos dicen, que el ojo ese, que quién sabe qué, que te pongas un ojo, un triángulo, no sé qué. Mis hermanos, aquí no hay amuletos, aquí no hay atajos. Tanto usted y yo tenemos que conformarnos a la imagen de nuestro maestro Yeshua HaMashiach, porque sabemos que él tenía este poder y que fue más grande que los ángeles. Sabemos que los profetas, mis hermanos, apegados a la voluntad de Hashem, tenían este poder de sanar, de abrir mares. Pues eso no ha cambiado. Usted tiene al alcance todas estas divinidades angelicales que, como dije, cada uno de nosotros tiene un ángel. Entonces, ese ángel está ahí está esperando a que usted de alguna manera le dé órdenes, obviamente actuando conforme a la justicia y la voluntad de Hashem. Cuando usted, como dije, quiere sanar a alguien, el profeta quiso sanar a este niño y el ángel actuó. Entonces, que entendamos una cosa. El acercarnos a Hashem, dice por ahí Hebreos, que el que se acerca a Hashem es necesario que crea que le hay, que crea que existe ese Dios eterno. Pero mi hermano, es necesario que tú creas que los ángeles existen y que tienen un mensaje para ti y que hoy ese mensaje es que tú los pongas a tu disposición, pero por medio de una vida justa, por medio de que tú te sometas a Hashem para que ellos se puedan someter a ti. Recuerda lo que dijimos, ellos se someten a la voluntad de Hashem, por lo tanto, si tú los sometes a ellos, es someter la voluntad de Hashem de alguna manera. Entonces, ese es el poder que te ha entregado el Mesías, mi hermano, mi hermana. Ese es el poder que ha puesto en tus manos la escritura y el poder, la sangre preciosa de Jesucristo y Yeshua HaMashiach. Pero no lo usamos. No usamos la oración, no usamos unas vidas santificadas de acuerdo a la voluntad de Hashem para poner a nuestra disposición a los ángeles. No usamos nada, mis hermanos. Muchas veces de milagro oramos. Muchas veces de milagro ponemos a trabajar a nuestro Ruach HaKodesh en la oración. Con menos vamos a vivir una vida tan justa, apegada a la voluntad de Hashem, para tener todo este poder a nuestra disposición. Imagínate. Muchas veces decimos, mis hermanos, ay, pobre la hija de mi tío, de mi prima, que tiene esta patita, pues ahí, que no se le mueve, pero y tú quisieras, ¿verdad? Quisieras con todo el amor del Mesías causar un milagro ahí. Quisieras con todo el amor del Señor. Pero tus intenciones, aunque son buenas, no bastan. Tenemos que vivir una vida santa, una vida, mis hermanos, como ya lo he estado repitiendo por cuarta, quinta vez, su voluntad tiene que terminar, tiene que acabar su voluntad para que nazca en la nueva criatura que ahora usted es, la voluntad de Hashem. Y ya verás, porque hay muchísimos testimonios de gente que en verdad lo único que hace es pensar en la voluntad de Hashem. Inclusive, fíjate lo que dicen los sabios, tu trabajo literal, tu trabajo que tienes allá afuera secular, dicen los sabios que lo hagas con empeño y que ciertamente pongas cuidado, pero que no involucres tus pensamientos tanto en ese trabajo, sino que nunca pierdas esa esencia de Hashem en tu mente. Y eso te va a seguir dando secuencia a tu vida espiritual. De repente nos desconectamos, mis hermanos. Trabajamos tanto que, mira, yo te confieso esto. En veces trabajo tanto de lunes a viernes que cuando me siento en la noche de Shabbat,
y todavía en la mañana del sábado tempranito estudiar hasta ahorita, me cuesta enfocarme porque estoy pensando en las partes que voy a ordenar, en los chavos que esto, en mi troca que el otro, y me cuesta. Entonces, tenemos que seguir peleando esta batalla. Pero todo ese poder está a tu disposición. Que no se te olvide esto. Una vez que son metas, tu voluntad, esa loca que queremos zafarnos para todos lados, hagamos un poco de silencio y digamos como el profeta, heme aquí, Señor. Usa mis manos, usa mi boca. Entonces usted se está convirtiendo y cae dentro de la categoría de los sadik, de los que gobiernan los ángeles para bendición del mundo y bendición de un pueblo y bendición, por supuesto, de tu casa. Así es que no perdamos la pisada, mis hermanos, que no te olvide cómo comenzamos esta enseñanza, mis hermanos. No se te olvide cómo Abraham tuvo que negar su voluntad, circuncidarse, Hashem se le vuelve a aparecer, vuelve a someter su voluntad, hace la voluntad de Hashem al sacrificar a su hijo. Bendito el Señor que no lo toma como sacrificio, pero y después se le vuelve a aparecer. Es así como se forma Israel, como se forma toda la nación de Israel con un hombre que obedeció. Así es que este es el mensaje de hoy para ti. Tienes en tus manos todo el poder para gobernar los ángeles. A través de los méritos de Yeshua que Él te dio, tenemos todo ese poder, pero hay que someternos a la voluntad de Hashem. Hay que obedecer paso a paso, poco a poquito, pero hay que obedecer a Hashem y someternos a su voluntad, que dice el nuevo pacto, que es buena, agradable y perfecta. Así es que con eso terminamos nuestra enseñanza. Espero que te haya sido bendición, como lo fue para mí, saber quiénes son los ángeles y entender y saber que hay un poder tan grande que no estoy usando quizás por no someterme a la voluntad de Hashem, pues me da vergüenza y me da hasta tristeza. Así es que el Eterno les bendiga, les guarde, les preserve y desde Lovington, Nuevo México, les mando un fuerte abrazo a todos. Shalom, shalom y despedimos nuestra conexión.